Buenos días, mi nombre es Carolina Parrapeña, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. En este video voy a dar respuesta a unos interrogantes del primer trabajo del curso de didáctica. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poquito de qué es la educación. Considero que la educación es un proceso que se lleva a lo largo de la vida de manera constante. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Se puede también tomar como referencia lo que dice Cardona Prieto con respecto a la educación, que es un factor de cambio social, económico, psicológico y político para los pobladores de una comunidad determinada. Entonces, pues considero que a raíz de la historia, del contexto que se esté viviendo en cierto tiempo, en alguna sociedad, en algún lugar del mundo, la educación va a tener pues un cierto aire peculiar, un cierto aire único de ese lugar. Hay que tener en cuenta que pues actualmente cuando se habla de educación, lo primero que se le viene a uno a la mente es las instituciones educativas, el plan curricular, el plan educativo, las propuestas y demás, pues que sí son obviamente fundamentales pues para llevar un orden en cuanto a la educación, pero considero que un concepto clave y que todos debemos tener siempre en cuenta es que la educación nunca termina. La educación no es solamente ir a una institución y recibir unas clases X y tener un conocimiento casi que aprendido en la mente, sino que es un acto más humano, es un acto que se lleva a cabo desde siempre y para siempre, porque desde que el ser humano está pues en el vientre materno, está aprendiendo, está haciendo lectura de su entorno, está comprendiendo el contexto en el que vive, la realidad en la que lo rodea, y pues eso hace parte de la educación en las diferentes dimensiones del ser humano. Entonces vuelvo a tomar como referencia a Cardona Prieto, que nos dice que el concepto de educación es definido por cada teórico, por cada comunidad, pueblo, cultura o nación, desde su propia perspectiva y desde la concepción de ver el mundo. Como segundo paso, se tiene el interrogante de qué es pedagogía. Bueno, primero que todo es una ciencia que está íntimamente ligada con la educación, porque es como ese puente que permite que el docente, en este caso, lleve a cabo planes, acciones, estrategias, que lo lleve como pues a ese fin que es la educación. Entonces, claramente como ciencia tiene un objetivo y su objetivo es estudiar la educación, la formación de los estudiantes en todos sus aspectos, como lo mencionaba anteriormente, porque el ser humano cuenta con unas dimensiones que pues según cada uno son diferentes, pero la educación siempre apunta a que se aprenda y se alimente esas dimensiones del ser humano. Las diferencias entre educación y pedagogía. La educación se transmite a través de la pedagogía. Por eso decía anteriormente que la pedagogía es ese puente para poder ir paso a paso hacia la educación. El docente, ¿qué hace? Se instruye y se vale de múltiples estrategias para llegar pues a su objetivo y teniendo en cuenta la población con la que está trabajando. Entonces vuelvo otra vez al primer punto, que no todas las personas son diferentes, que de acuerdo a donde viven su cultura es diferente, su manera de concebir el mundo es totalmente distinta, y pues según eso es que se debe basar el docente pues para llevar a cabo esa pedagogía y educación en la realidad a la que se está enfrentando. Así pues, se tiene el interrogante, ¿para qué educar en un contexto latinoamericano, pues colombiano? La educación en todas las sociedades es fundamental y la educación comienza desde casa. En las instituciones educativas se fortalece, se instruyen también pues diferentes saberes, y ahí es donde cada persona pues va tomando como
un caminito que lo lleva a determinado fin. Entonces, no se debe tener en cuenta ese concepto de educación solamente para las instituciones educativas, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje está en todas las etapas de las personas, está en todos los momentos de su vida y pues es significativa para cada uno dependiendo su realidad y dependiendo sus necesidades. En cuanto al contexto colombiano, diariamente está en cambio, en constantes cambios, y más ahora que estamos con el tema del posconflicto, de la Cátedra de la Paz y demás, pues es muy importante tener en cuenta que el concepto de educación no lo tenemos que tener fichado simplemente para el aprendizaje de unos conceptos que llevan un orden según una malla curricular, sino que debemos ser un poco más amplios. Para mí, educar en un contexto colombiano es muy importante porque debemos dejar de lado esa visión conformista que tenemos, con que todo lo que se nos dice, listo, hagámoslo, sino que debemos abrirnos un poco más a que el ser humano es íntegro. Y el para qué educar en un contexto colombiano para mí es eso, darle la oportunidad a las personas a que se abran a ciertas cosas, a que abran su mentalidad, y que dejen de pensar que educar es un negocio solamente. Muchas veces sí se presentan muchos casos en que las personas envían a sus hijos a los colegios es como para que se los cuiden. Y muchas veces los muchachos no son conscientes también de que están recibiendo algo que es importante para ellos, que los enriquece personal, social, intelectual, de todas las maneras, que tienen que apuntarle a que sea una persona íntegra y que todo tenga coherencia con su ser. Considero que debe ser de dejar visto como un acto obligatorio, sino que debe ser algo que se inculque y que sea comprendido como una oportunidad y una necesidad para progresar, para ser mejores, para comprender la realidad de nuestro país, para darse la libertad de dar una opinión lógica, de dar un punto de vista significativo para la sociedad, y que educar en Colombia debe dejar de ser un requisito más, sino que debe convertirse en una necesidad, en un placer, en un gusto y en algo que nos lleva a mejorar y listo, lo que me motivó a elegir una licenciatura. Considero que trabajar con seres humanos es un reto grandísimo porque todo el mundo, como lo he venido diciendo a lo largo de todo el video, es diferente. Todas las personas somos totalmente diferentes y de ahí parte también que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Independientemente de que yo esté situada en la posición como docente, igual estoy aprendiendo de mis estudiantes, aunque el concepto de esa relación de docente-estudiante se ha entendido como que el docente es el que sabe. Sí, el licenciado tiene unos saberes que aprendió, pero en su parte humana nunca deja de aprender, y en su parte profesional tampoco, porque como lo venía diciendo, el mundo está en constante cambio y siempre se necesita una actualización de todo. Elegí la licenciatura porque me parece que ser docente no es un acto en el que uno se enriquezca económicamente, sino que uno se enriquece personalmente. Es como esa satisfacción de tener el proceso de formación de unas personas en nuestras manos, de aportarle muchas cosas y de permitirle a esa persona que utilice los dones que tiene, utilice lo que es como persona para dárselo al mundo de una manera benigna, no solo para él, sino para las demás personas. Entonces escogí la licenciatura porque me parece que el ser humano necesita ser educado no solo en el intelecto, sino en su humanidad como tal. Muchísimas gracias, espero que pues mis respuestas hayan sido de su agrado y de que también hayan comprendido el punto de vista que quise dar a conocer. Muchas gracias.